Ok. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea, queridos alumnos de segundo de secundaria. Vamos a continuar con las clases virtuales. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la segunda parte de segmentos. Ya hemos trabajado la primera parte, algunos ejercicios. La mayoría me ha presentado su tarea, me parece muy bien. Ahora vamos a hablar de la segunda parte. ¿Qué vamos a ver en la segunda parte? Vamos a trabajar bastante con el concepto del punto medio de un segmento. ¿Qué es el punto medio de un segmento? Bueno, su mismo nombre lo dice. El punto medio de un segmento es el punto que debe estar ¿dónde? En el medio de un segmento. Es decir, si a mí me dan un segmento AB, el punto medio sería un punto que está ubicado justo en la mitad de dicho segmento. Vamos a ponerle una letra M. M viene a ser el punto medio del segmento AB. ¿Qué quiere decir? Que está ubicado justo en el medio. Eso quiere decir que la distancia desde A hasta M va a ser exactamente igual a la distancia desde M hasta B, porque M está ubicado en el punto medio. O sea, si por ejemplo, supongamos que me dicen que AB es igual a 24 centímetros, o mide 24 centímetros. Si M es el punto medio, significa que AB debe ser la mitad de todo el segmento AB. Como el segmento AB vale 24, el segmento AM tendría que medir 12 centímetros, que es la mitad de 24. Y el segmento MB también tendría que medir 12 centímetros. Es decir, exactamente la mitad. ¿Por qué? Porque es el punto medio. Ahora, si a mí no me dijeran que AB es 24 centímetros, de repente me dicen que AM es 24 centímetros. Entonces yo digo, si me están diciendo la información de que M es punto medio de AB, yo tengo que tener en cuenta de que AM debe ser exactamente igual a MB. Y el dato además es que AM vale 24, desde A hasta M vale 24. Entonces voy a colocar acá 24. Pero como por concepto sé que MB debe medir lo mismo, entonces a MB también le pondré 24. Entonces aquí la pregunta podría ser cuánto vale la distancia desde A hasta B o cuánto vale AB directamente. Y tendríamos que sumar AM, que es 24, más MB, que también es 24, y AB mediría 48. A veces que no me dan esta información. Simplemente me dicen que M es punto medio de AB. Entonces lo que se suele hacer en esos casos es colocarle un valor en forma de variable, puede ser una letra, pero la misma letra que le colocamos a M tenemos que colocarla también a MB. ¿Por qué? Porque son iguales, porque M es el punto medio. Algunos suelen colocarle un símbolo, una simbología, por ejemplo, a AM y la misma simbología del segmento MB. Eso va a indicar, al margen de que tengamos o no valores, esa simbología gráfica va a indicar que los segmentos son iguales. Y que sin decirme que M es punto medio, nosotros por la información gráfica que tenemos, podemos deducir que M es el punto medio. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ese más o menos es el concepto del punto medio. ¿Qué otro tipo de ejercicio nos va a venir en esta clase? Me van a preguntar, he visto por ahí ya los ejercicios del libro, ¿cuántos segmentos se pueden contar como máximo en esta recta? Recuerden que un segmento es una porción de recta, ¿no?, que tiene un punto de inicio y un punto final. Y acá podemos contar muchos segmentos. Por ejemplo, tenemos el segmento AN, va un segmento, el segmento NG, dos segmentos, el segmento GE, el segmento EL y así muchos segmentos más. Hay segmentos simples, habrá segmentos dobles, por ejemplo AG
es un segmento que empieza en A y termina en G. Y es un segmento doble porque está compuesto por dos segmentos, el segmento AN y el segmento NG. Hay segmentos triples, NGEL, o sea, el segmento NL es un segmento compuesto por el segmento NG, por el segmento GE y por el segmento EL. ¿Ya? Pero entonces cuando me dicen cuántos segmentos habrá acá en total, lo que tengo que hacer es contar cuántos segmentos simples hay, y vemos que hay 1, 2, 3, 4 segmentos simples. ¿Cuántos segmentos dobles? Por aquí hay un doble, 2, 3. ¿Cuántos segmentos triples, cuádruples, etcétera? ¿No? Y en la medida que aparezcan más puntos, obviamente va a ser más complicado contar los segmentos. Pero hay una técnica muy práctica para saber cuántos segmentos hay en total. Y lo único que tenemos que hacer es contar los segmentos simples. 1, 2, 3, 4 segmentos simples. Entonces, para hallar el número de segmentos, nosotros vamos a hacer lo siguiente. El número de segmentos va a ser igual al último número que encontramos, que es 4, multiplicado por el siguiente número que le sigue al 4, el 5. Y esto de aquí, esta multiplicación, la vamos a dividir entre 2. Perdón. Vamos a dividirla entre 2. Entonces quiere decir que el número de segmentos en esta distribución de puntos sobre una recta sería igual a 4. ¿Qué cosa viene a ser 4? El número de segmentos simples que hemos contado, multiplicado por el número que le sigue al 4, que en este caso es el 5, y esa multiplicación dividirla entre 2. Esa es una especie de fórmula, ¿no? Quiere decir que para nuestro caso, el número de segmentos sería igual a ¿cuánto? 4 por 5 es 20, 20 entre 2 es 10. 10 segmentos. O sea que si la cantidad de segmentos simples hubiese llegado hasta 8, nosotros lo que tendríamos que hacer es 8 por 9, eso sería 72, dividido entre 2. 72 entre 2 sería 36 segmentos en total. Ahí estarían incluidos los simples, los dobles, los triples y todos los segmentos que se pueden contar en dicha recta. ¿De acuerdo? Bien, queridos alumnos, entonces estos dos conceptos vamos a manejar para esta clase. A continuación vamos a resolver algunos cuantos ejercicios y quiero que se guíen justamente en las resoluciones de estos ejercicios para desarrollar lo que se les va a dejar como tarea. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Ejercicio número 1. Dice, en la figura, ¿no? Si AC vale 45, BD vale 58 y AD vale 80 centímetros, debemos calcular BC. Bien. Algo que tengo como costumbre siempre es a aquello que me piden le asigno la variable X. Como en este caso me piden BC, a BC le estoy asignando el valor de X. O sea, en otras palabras, lo que tengo que hacer es descubrir cuánto vale X para dar respuesta a este ejercicio. Vamos a ir colocando los datos. Dice que AC vale 45. ¿Qué cosa viene a ser AC? La distancia desde A hasta C. Entonces vamos a tomar la distancia desde A hasta C. Vamos a anotar esto. Esta distancia de aquí es igual a 45. Desde A hasta C. También dice que la distancia desde B hasta D, esta distancia debe ser igual a 58. Vamos a anotar 58. Y además, AD, que viene a ser la distancia desde A hasta D, eso debe ser igual a 80.
correcto. Bien. Primero, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Que si la distancia desde A hasta D es 80 y la distancia desde A hasta C es 45, eso significa que este pedacito de aquí, es decir, CD, tendría que ser lo que le falta 45 para llegar a ¿cuánto? Para llegar a 80. Eso quiere decir que la distancia CD sería 80 menos 45. ¿Cuánto es 80 menos 45? Si no me equivoco es 35. 35 sería el valor de CD. Repito, ¿por qué? Porque si AD es 80 y AC es 45, significa que a AC lo que le falta para completar 80 es justamente la diferencia entre 80 y 45, o sea, 35. Ahora, ya sabemos que CD vale 35 y que BC es nuestra incógnita, eso es X. El dato dice que BD es 58. ¿Eso qué significa? Que si yo sumo la longitud de BC más la longitud de CD, tengo que llegar a ¿cuánto? A 58. Por lo tanto, la ecuación que yo formularía sería así. X más 35 debe ser igual a 58. Y nada, tendría que despejar simplemente X de esta incógnita, de esta ecuación. Sabemos que este más 35 de aquí, como es positivo, va a pasar al otro lado, pero con signo negativo. Y ya lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es restar. ¿Cuánto es 58 menos 35? Sería 23. Y eso sería la respuesta de este ejercicio. 23. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a un siguiente ejercicio.